El gobierno dominicano ha entregado el proyecto de presupuesto general del Estado al Congreso Nacional. Es el presupuesto para el año 2017, un monto que tiene a 47.000 millones de pesos por encima del presupuesto del año 2016. Es decir, estamos pasando de un presupuesto de 663.000 millones a un presupuesto de 711.000 millones de pesos. Hay, por supuesto, una inquietud sobre el tema de cuánto se va a recaudar, cuánto va a ser el financiamiento necesario, cuánto va a ser el monto de los bonos emitidos por el gobierno dominicano para financiar ese presupuesto, y además otras preocupaciones relacionadas con la calidad del gasto, el endeudamiento externo, el monto de los intereses que va a tener que pagar el Estado dominicano en este año por endeudamiento, deuda pública. Y por eso queremos conversar con Nelson Suárez, uno de los expertos en asuntos presupuestarios de República Dominicana, economista, ha sido una de las personas que más didácticamente ha podido explicar el tema del presupuesto en otros momentos. Queremos que lo haga hoy con nosotros en este diálogo sobre el presupuesto general del Estado para el año 2017. Muchas gracias, Nelson, nos alegra que esté con nosotros y queremos saber, este presupuesto aumentado en la dimensión en que ha sido aumentado, sin ningún tipo de reforma fiscal, sino sustentado en una eficientización potencial o posible de la recaudación pública, ¿podría ser efectivo? Bueno, buenos días, Fausto, gracias por permitirme conversar con la gente sobre un tema muy complicado, pero que está muy directamente vinculado con las condiciones de vida de los dominicanos, sobre todo de los dominicanos que tienen que valerse de bienes y servicios públicos para su vida diaria. Bueno, yo quiero poner en contexto todo el tema del presupuesto 2017. Y este presupuesto posiblemente se está formulando, este proyecto, en unas condiciones muy específicas. La primera es que tenemos un nuevo gobierno en la continuidad. La población, la sociedad tiene muchas expectativas de transformaciones en el que podría ser el último periodo del presidente Danilo Medina. Y ¿En el además, que será? Porque la Constitución lo prohíbe. Bueno, la Constitución lo prohíbe, ya eso, pero supongamos, y creo que puede ser el último periodo. Sí. Esa es una condición, o sea, un nuevo gobierno con muchas expectativas de cambio que tiene la sociedad. Y segundo, este presupuesto se formula en lo que yo llamo un marco fiscal o un arreglo fiscal que parece que empieza a dar señales de agotamiento serio. Es decir, el esquema fiscal que hemos tenido en el país los últimos 20 años, 18 años, está dando claras señales de agotamiento. Es decir, un país donde no hemos podido superar el 14% del PIB como presión fiscal en los últimos 20 años. Hacemos una reforma, la reforma 253-12 tributaria, que prácticamente se diluyó en la nada. Pero que fue el primer intento de Danilo por aplicar políticas exactamente de carácter fiscal diferentes. Exactamente. Entonces, ese fracaso del sistema fiscal de obtener una presión tributaria más o menos parecida al promedio latinoamericano, 17, 18%, no lo hemos podido lograr. Entonces, este presupuesto, pero además este presupuesto se produce en un momento en que muchos sectores y segmentos, instituciones, entidades, están solicitando aumento de su presupuesto. Sí. La Universidad Autónoma, el presupuesto de salud, el tema de seguridad ciudadana, la policía, el tema del Poder Judicial. O sea, una situación muy complicada para el presupuesto 2017, con muchísimas demandas, pero con unos niveles de recaudación tributaria y de recaudación fiscal del gobierno prácticamente congelados
en un 13, 14%. El 4% de la educación, del PIB para la educación aumenta en 13.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 144.000 millones de pesos. Entonces, eso le da una característica muy especial y peculiar al presupuesto 2017. Y lo que yo puedo ver, analizando los números de este proyecto de presupuesto, la realidad tributaria y fiscal del país, es que estamos en presencia de una seria necesidad de alterar todo el ordenamiento fiscal del país. Y cuando hablo de alterar todo el ordenamiento fiscal, me refiero al tema tributario, el tema tocado por el director de impuestos sobre la cuestión de la evasión. Más India, sí. Por un lado, el tema de la estructura, la prioridad, las condiciones, la calidad del gasto público, el tema de la estructura organizativa del Estado. Es decir, ya es hora de que la macroestructura del Estado sea revisada de manera racional. ¿Y no era esta, Nelson, la oportunidad para hacer esto? Pienso, iniciando el gobierno, no solo la oportunidad, es la necesidad. O sea, es que ya no soporta más. Es que ya yo no puedo tener instituciones triplicadas en el Estado. Es que ya yo no puedo seguir teniendo instituciones en muchos casos que cumplieron su cometido y siguen existiendo solo por el tema de consumir nómina. Entonces, yo creo que desde la responsabilidad fiscal, entendida en sentido amplio, la realidad me está diciendo que hay que alterar todo esto. Pero nosotros teníamos entendido que Magín Díaz había dado como el preámbulo de lo que podría ser, en términos fiscales, un presupuesto para el año 2017. Claro, no hay pacto fiscal, pero de todos modos se supone que el gobierno iba a tomar en cuenta que el sistema tributario está agotado, que el sistema tributario es ineficiente, que el sistema tributario es insuficiente y que además es caótico, aparte de todas las exenciones y el famoso gasto tributario que tiene, que igualmente Magín lo calculó en 94 leyes que existen de exención que están ahí y que afectan y que abren puertas. Exactamente. Distintas. Yo siempre digo, el sistema tributario formal que nosotros tenemos tiene una presión tributaria de 20.5%. El problema es que yo tengo un 6.5% de exenciones y exoneraciones fiscales. Entonces me baja automáticamente eso a 14 puntos, que es lo que hemos estado rondando. Pero el sistema tal y como está formulado es un sistema de 20.5% del PIB. Para el próximo año 2017, las autoridades fiscales del gobierno están estimando los ingresos reales que están estimando obtener adicional. No son 47, son 63.000 millones de pesos. Hay unos 42.500 millones que son el crecimiento vegetativo que tienen las recaudaciones tributarias en el país, que son alrededor de 0.9, 8 o 9%. Y entonces le están agregando un 0,6% del PIB de estimado de recaudación por eficiencia de la administración tributaria, que yo personalmente creo que es posible obtenerlo, que son 21.700 millones de pesos que están planteando, y eso suma el adicional que está. Pero cuando vemos, por ejemplo, la distribución de ese adicional, dice, tenemos 14.000 millones adicionales para los intereses de la deuda. Sí. Tenemos 15.000 alrededor millones. de 15.000. Tenemos otros 15.000 para el sector salud, seguridad social, etcétera. Salud y seguridad social. Tenemos 13.000 para educación. 13.000, o sea, prácticamente ese aumento ya fue absorbido por los compromisos que tiene el gobierno. Pero el gobierno tiene demandas extraordinarias de mayores gastos, de mayores sueldos en algunas áreas, etcétera, que tú dices, bueno, ¿cómo lo vamos a poder cumplir? Entonces yo creo que el presupuesto, de hecho, fue un ejercicio para mí muy bien hecho, en el sentido, porque siempre se teme y se dice, inclusive hay quienes plantean que la administración tributaria, que los incrementos por eficiencia de la administración tributaria son prácticamente nulos. No, por Dios, eso depende de la decisión política que se tenga, de que la Dirección General de Impuestos Internos aplique las leyes que tiene que aplicar, que no aparezcan cuando la Dirección General de Impuestos Internos va a fiscalizar
a contribuyentes grandes, pequeños, medianos, que no aparezcan padrinos, que le digan al director de impuesto interno que no le toque que no puede tocar a ese grupo. Entonces, es simple y sencillamente aplicar la ley. Bien, Y sí se puede hacer. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos abordamos otros aspectos vinculados con esa política que tú mencionas, Nelson, en el sentido de que hace falta un cierto rigor en el respeto al código tributario y que no hayan favores, porque Magín Díaz dijo que no va a haber favores. Eso lo vamos a ver en un momento. La Dirección General de Impuestos Internos está en condiciones de mejorar la eficiencia recaudatoria, tomando en cuenta el mandato del presidente de la República, según Magín Díaz, en el sentido de que no hay políticos y no hay empresarios que vayan a recibir favores del gobierno y de la Dirección General de Impuestos Internos a partir de ahora. Bueno, yo creo que sí. No hay otra respuesta. De hecho, el discurso, aquel famoso del director de Impuestos Internos de la Cámara Americana de Comercio, un discurso valiente. El 31 de agosto. Un discurso muy claro sobre dónde están los problemas del sistema tributario dominicano. Con ese diagnóstico, y de hecho sé que hay otros estudios y levantamiento de información que está haciendo el director actual de Impuestos Internos, yo creo que hay muchas probabilidades de que sin tú poner un nuevo impuesto, sin alterar una tasa, tú puedas conseguir ese 0,6% del PIB, es decir, 21.700 millones que se está planteando. Yo creo que es posible. Vuelvo e insisto en esto, solo tenemos que dejar que Impuesto Interno haga su trabajo. Impuesto Interno no tiene que cobrarle ni de más ni de menos a nadie, tiene que cobrar lo que dice la ley, y cada uno de los sectores, y sobre todo los sectores que tienen capacidad contributiva, que son los que además tienen mucha capacidad para evadir y para eludir impuestos, tienen que contribuir realmente si nosotros queremos seguir hablando de estabilidad. ¿Cuánto es lo estimado que va a cobrar Impuestos Internos en el año 2017? ¿Cuáles son los ingresos estimados hasta este momento? Bueno, los cálculos, en lo que yo vi, están rondando los 350.000 millones de pesos. Porque tenemos otros 200.000 millones de pesos, ciento y tantos mil millones de pesos que cobra aduanas y tesorería, que aporta un 4, un 5% de los ingresos en otro tipo de... Pero DGI debe estar cobrando alrededor poco más de 350.000 millones de pesos. Tomando en cuenta eso, ¿no es excesivo el monto del presupuesto de 711.000 millones de pesos? Bueno, hay que ponerlo en contexto esto. Y de hecho, pienso que las autoridades fiscales, la dirección de presupuesto, debían ya hacer público el documento que sometieron al Congreso para que la gente tenga una visión general. Pero quiero, a propósito de eso, buscar unos datos para un poco edificar a la persona. Aunque el presupuesto que está planteado es de 711.399 millones de pesos, lo que son los ingresos, los recursos internos por recaudación, son 537.584 millones de pesos. Y entonces el gobierno está planteando fuentes financieras, que es lo que le llamamos préstamos, bonos, etcétera, por 172.000 millones de pesos. De hecho, muchas personas y muchos medios he visto que están tomando esos 172.000 millones de pesos, 171.800 como si fueran déficit. No, porque entonces yo tengo, por otro lado, amortización de deuda por 87.000 millones de pesos. Entonces el neto de esas dos cifras es lo que es el déficit, que son los 84.000 millones de pesos. Nosotros sacamos el monto de la emisión de bonos para financiar el presupuesto de 2.700 millones de pesos.
lo calculamos a la tasa de cambio prevista por el propio presupuesto de 47.2. Que son 48.2, no 47.2. Ajá. Hubo un error, parece, cuando el ministro de Hacienda hizo la información. Ah, es 48.2. Sí, porque 47 es la tasa que se tomó para este presupuesto. Esa misma 47.2 es la Es tasa la que del se tomó para presupuesto el del 16. 2016. Sí, entonces Ya. de hecho la tasa de cambio en el mercado está 46, 40, 46 Sí, y tanto, sí. de manera que podría cerrar cercano al 47. Entonces se está planteando para el próximo año una tasa de 48.2 promedio. 48.2. Es decir, que cometieron entonces un error al Sí, momento de dar la hay información. un error ahí en la Ya, publicación, muy bien. en Y decir nos el dio número. 127 mil millones de pesos. Los 2.700 millones de dólares calculados a esa tasa Ajá. nos da los 2.000. Por eso que tú me dices ahora que no, que es un poco más. Sí, bueno, porque además de esos, de la colocación de los bonos, que son 1.500 por un lado y 1.200 creo que interno y 1.500 externo. 1.200 internos, Además externos y de eso, el 1.500. gobierno tiene otras fuentes financieras de organismos bilaterales, de organismos multilaterales, de gobiernos, etcétera. Caso de Petrocaribe, que está muy en el suelo por el tema de los precios del petróleo. Pero esos 2.700 solamente serían la colocación de bonos internos y externos. De manera que cuando yo sumo el resto de las otras fuentes financieras que puede tener el gobierno, entonces son ya alrededor de 172.000 millones de pesos, que completan entonces esos 711.000. Y de las asignaciones, que ya hemos visto cómo son las asignaciones en algunos casos, la mayor es al Ministerio de Educación, sigue la del Ministerio de Salud, que se le aumenta en 15.000 millones de pesos. Sí, bueno, ahí está decir, que va a salud estar, en términos generales, incluye el Servicio Nacional de Salud, que es ahora un ente desconcentrado del órgano rector del ministerio, sí, y están además ahí transferencias que se hacen a las aguas, como dicen, a la casa, INAPA, a las corporaciones del agua y todo eso. ¿cuánto concentra el Poder Ejecutivo de ese presupuesto? Bueno, tengo entendido que son unos 40 y tantos mil millones de pesos. De esos el gobierno tiene metido ahí cerca de 20.000 millones a la transferencia esta para los programas sociales que hay, que se administran desde la presidencia. Y además hay otra proporción de todo el gasto de inversión que se hace a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras. O sea, el Estado, el gobierno, la administración, la parte administrativa directamente del gobierno, son posiblemente un 40% del presupuesto que aparece cargado a la presidencia, porque un componente importante son 19.000, 20.000 millones que se transfieren hacia otras entidades y sobre todo a los programas sociales, que son 15, 16.000 millones de pesos. Está ese gasto de inversión de obra pública, pero además está el cálculo de un 5% que dice la ley de presupuesto que se le debe poner al gobierno, que creo que este es un tema importante. Yo hice un ejercicio. Un 5% que se le debe asignar al gobierno como Sí, para gastos de la presidencia. de la presidencia. Sí, y un 1% para calamidades públicas. Si aplicásemos la ley como está previsto, ese presupuesto de la presidencia para gastos particulares fuera de 24.000 a 25.000 millones de pesos. Y tiene 4.000 millones. 4.000 porque no lo están, como todo el resto de las demás leyes de fondos preasignados, también la violan para el mismo. El caso de calamidad pública, a propósito del huracán Matthew, que lo tenemos aquí. Sí. Debíamos tener 4.500 millones y lo que tenemos son 1.000 y pico millones. Y el monto asignado para pago de intereses por endeudamiento público, bueno, que son unos 15.000 millones de pesos. Ese es un problema que está planteado y para mí es una de las situaciones en el presupuesto, no solo del 2017, sino en los próximos presupuestos de los próximos años, que hay que resolver. O sea, ¿qué es lo que tenemos planteado aquí? Para el 2017 tengo entendido que se están proyectando pagos de intereses de la deuda pública, interna y externa, por 114.000 millones de pesos. Es posible que este año nosotros cerremos los pagos de intereses. Pagos de intereses y capital. No, eso es pago de intereses solamente. De hecho, hay un salto significativo en el pago de intereses. Este año posiblemente cerremos con unos 95.000 millones de pesos
de intereses de la deuda pública, de la deuda interna pública y externa. Eso representa aproximadamente un 20, un 21% del presupuesto. No, estaríamos hablando, en el caso de los intereses son alrededor de 2.3%. Del PIB. De hecho, eso es uno de los temas que me preocupa. Yo hice unos gráficos. 2.3% del Producto Interno Bruto. Sí, yo hice unos gráficos a propósito de esto, que son muy ilustrativos y creo que es uno de los problemas que tenemos seriamente planteados. O sea, yo tengo los intereses de la deuda que está proyectado para el 2017, son 3.2% del PIB. Del PIB. O sea, muy ascendente. Eso en el 90 era 0,3% del PIB. Pero no obstante, y esto yo creo que es lo más, de las cosas más importantes, los intereses de la deuda están previstos para el 2017, son el 18.4% del gasto, sin incluir aplicaciones financieras. Sin incluir Sin las incluir, o sea, el 18.4%. Y si yo lo calculo con relación a los ingresos tributarios, entonces los intereses que estoy pagando, que tengo, son 42.2%, el equivalente al 42.2% de los... O sea, ese es un problema que de los ingresos. De los ingresos. Sí. Y cuando yo sumo la amortización de la deuda con los intereses, esos son 5.5% del... Por eso es que hay algunos economistas que han hablado de insostenibilidad fiscal, tomando en cuenta que el gobierno no ha dejado de contraer compromisos en el exterior y de emitir bonos. Como hay 2.700 millones de dólares en bonos adicionales contemplados para el 2017, este es un problema muy serio que puede poner en riesgo muchos elementos de la economía y de la sostenibilidad fiscal. Vamos a hacer una pausa y en el último segmento abordamos algún otro aspecto de este tema. Nelson, hemos visto el dato o los datos sobre los intereses de la deuda, lo que hay que pagar, lo que esto representa como parte del porcentaje del presupuesto, de verdad que es insostenible. Y quisiera saber, ¿por qué el gobierno no se plantea en el presupuesto una mejoría en la calidad del gasto? Que es un aspecto que el sector privado ha estado mencionando durante tanto tiempo. Es decir, el gobierno puede ahorrar probablemente un 1,5%, tal vez un 2% del PIB, mejorando la calidad del gasto. Bueno. Esto no se menciona en el tema del presupuesto, sigue todo igual, el presidente incluso ha seguido designando personas en la administración pública, el número de empleados públicos, hay un desorden con el tema salarial, el Estado tiene una política de salario pero no se pone en funcionamiento. Bueno, y yo conozco de algunos esfuerzos que han estado haciendo, sobre todo los órganos rectores como presupuesto, en alguna medida Contraloría, tratando de establecer controles. De hecho, en este año fiscal que cierra, que de alguna manera soy testigo de primera línea por algunas funciones burocráticas, las disposiciones de la Dirección de Impuestos de Presupuesto sobre temas de gasto en nómina han sido rígidas. Ahora, ¿qué pasa? Es que tenemos un problema acumulado. O sea, es un problema que no solo es de los 4 años pasados de este gobierno, sino que tenemos décadas en un esquema abiertamente clientelista. Sí. Y no estamos incluyendo el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Eso ni hablar. Ni Ese hablar, es otro problema, otro problema. No lo podemos tocar y meterlo aquí porque es de una dimensión. Pero realmente hay un problema acumulado que está planteando que hay que alterar la situación. O sea, no podemos seguir, no hay posibilidad de seguir bajo los mismos esquemas. Y yo soy plenamente partidario de establecer medidas, pero drásticas y serias, en materia de eficientizar el gasto público, de racionalizar la estructura burocrática del Estado, de reformar toda la estructura. Hay de hecho planteamientos que se han hecho en años anteriores
de reestructurar y reorganizar todo el aparato del Estado para hacerlo eficiente. Es decir, si tú buscas el título 2 de la Constitución, de los deberes y garantías fundamentales, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar educación, salud, trabajo, una serie de cuestiones que son lo que le dan sentido al cobro de impuestos para entonces, en otras si palabras, yo no lo hago eficientemente, si yo no hago las funciones del Estado y de los entes públicos, si yo no cambio los modelos de gestión de servicio público y de los modelos de gestión pública que hemos estado reproduciendo en los últimos 20, 30 años, no tengo posibilidad, o llegará un momento en que vamos a tener un colapso por una situación de shock eterno, por cualquier cosa, y entonces vamos a tener que ajustarnos de manera drástica y de manera anárquica. Entonces yo creo, y ojalá y están oportunidades, en este periodo de gobierno yo creo que tenemos la oportunidad de alterar alguna de esas Pero cosas. lo que hemos tenido, y ahora yo sí lo asumo y lo digo, yo, aunque tú no tengas que asumirlo, es un modelo clientelista en el que se sustenta la política incluso electoral y la política de los partidos y particularmente del partido de gobierno, que parece que no hay voluntad o no hay fuerza para poder cambiar eso. Es un esquema que se sustenta en regidores, síndicos, diputados, senadores, gobernadores, administradores generales, ministros, etcétera, que son todos, actúan de manera clientelar, y el presupuesto es la base fundamental del Estado para sustentar eso. Los ayuntamientos piden un 10% del presupuesto del Estado y no se le puede dar. Serían 50.000 millones de pesos. Ya tú sabes. Entonces, es verdad. El déficit fiscal, si se aplicaran todas las asignaciones que ha hecho el Congreso, pasaría de los 340.000 millones 340.000 millones de pesos. O sea, no hay posibilidad. Entonces, todos esos esquemas que han existido en el país durante muchos años, yo creo que hay que ir alterándolo. No sé cuándo, quién lo va a hacer, pero yo soy y tengo la convicción firme de que si no alteramos eso y de manera rápida, podemos en cualquier momento tener serias dificultades en materia fiscal. Bueno, Danilo debe hacerlo porque él dijo que iba a hacer lo que nunca se ha hecho. Ojalá que lo haga. Esperamos. Y este es un último periodo que yo pienso que hay que aprovecharlo para alterar algunas cosas. Así es. Muchas gracias a Nelson Suárez por aceptar este diálogo y venir a informarnos su visión sobre el presupuesto del año 2017. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por participar también de esta conversación.